con tu obra, Señor, que es expandir nuestra fe. Ayúdenos en esta mañana a poder entender y saber qué es lo que quieres que hagamos, Dios bendito. Te suplico, Dios, en tu nombre, amén. Bien, el domingo pasado vimos cómo los discípulos pues despiden a Jesucristo hacia el cielo, ¿no? Y también recibieron la consoladora promesa de su segunda venida, ¿no? Y eso es lo que vimos el domingo pasado. Pero a la vez los discípulos fueron instados a ir y llevar a cabo esa enorme tarea que el mismo Señor Jesucristo les había encomendado. ¿Y cuál era la tarea que Jesús les dio a los discípulos? Lo tenemos en el versículo 8 del primer capítulo de Hechos. Es el texto clave del libro, que ya lo hemos estudiado y que eso va a dirigir todo tal vez nuestro estudio de este libro de Hechos. Dice allí en el en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí está la tarea. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es la tarea que ellos tenían que hacer? Ir a compartir el Evangelio, a testificar de Jesucristo desde el lugar donde estaban allí en Jerusalén, luego a sus alrededores hasta el último de la tierra, ¿no? Eso era la tarea. Era una tarea muy ardua, ¿no? Una gran tarea. Esa tarea, hermanos, los discípulos no podían hacerlo solos, con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Ellos no podían hacerlo. Por eso Jesús les había ofrecido un poder, dice en la primera parte del versículo 8, ¿no? El poder que venía del cielo, el Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo ellos podrían cumplir con esta tremenda tarea. Eso es lo que dice en la segunda parte. Entonces, el primer paso que los discípulos tenían que hacer es pues ir a esperar la promesa del Espíritu Santo. Lo que se les ha lo que les ha prometido, lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Solo cuando Jesús cumplió con esta promesa, ellos pudieron cumplir con la tarea que se les ha encomendado, como veremos en el libro de los Hechos, ¿no? Empezaron a predicar en Jerusalén y se extendieron hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, la encomendación de la predicación del Evangelio es para nosotros también, ¿no? Para nosotros los cristianos, para nuestra iglesia también. Y nosotros tampoco vamos a poder hacer esta tarea sin el poder del Espíritu Santo. Y debemos seguir el mismo ejemplo de los apóstoles y los primeros cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar ese poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta tarea. Porque en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, no vamos a poder cumplir con dicha tarea. Entonces, el mensaje para esta mañana es: busquemos el poder del Espíritu Santo como iglesia para testificar con eficacia, porque solos no vamos a poder. Y eso es lo que vemos en el texto que nos corresponde para esta mañana, los versículos 12 a 14 del primer capítulo de Hechos. Si tienen en sus Biblias, hermanos, voy a dar lectura y allí también tienen en la pantalla. Esto es lo que vemos hacer a los discípulos. Fíjense. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos entonces a los discípulos
y todos los creyentes que han ido a esperar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, como iglesias, nosotros debemos aprender de lo que ellos hicieron y seguir su ejemplo para poder también esperar ese poder del Espíritu Santo. Primer punto, entonces, busquemos el poder del Espíritu Santo como iglesia para testificar con eficacia. Lo que vemos que hicieron los discípulos acá es siendo obedientes en mantener la unidad como iglesia, ¿sí? Esto es lo que vemos hacer a los discípulos. Todos juntos, después de despedir a Jesucristo, hacen precisamente lo que Él les había mandado hacer. Allí en el verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y aquí tenemos un mapa, hermanos, tal vez para ubicarnos nomás. El monte de los Olivos está en la parte superior. Desde allí Jesús fue al cielo. La ciudad de Jerusalén es todo lo que está marcado con líneas negras, y en la parte baja está lo que es el aposento alto, que ahí en la lectura también nos muestra a dónde regresaron los discípulos. Y lo que vemos es que ellos regresan desde el monte de los Olivos, caminando una distancia aproximada de lo que les permitía andar en día de reposo, que es aproximadamente 1 kilómetro. No es que ocurrió la ascensión en día de reposo. Esa indicación allí se nos da para indicar la distancia que había entre el lugar al cual volvieron los discípulos y el monte de los Olivos, ¿sí? Entonces, lo que vemos que este retorno, los discípulos lo hacen en obediencia a lo que Jesucristo les había dicho antes de subir al cielo. Esto es lo que podemos ver, a ver, Joseph, en los versículos 1 a 4, si damos lectura allí, si tienen sus Biblias. 1, 4 y 5 dice: y estando juntos, Jesús, pues, con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Lucas, el capítulo 24, el verso 49, les dice lo mismo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Como vemos, hermanos, el mandato que Jesús les dio a sus discípulos era bien claro, era bien preciso. Ellos tenían que regresar a Jerusalén. No tenían que, como en algún momento después que ya murió, algunos estaban yendo, parece, a su tierra. Jesús les dijo claramente: regresen a Jerusalén para esperar la promesa del Espíritu Santo. Y en Jerusalén van a un lugar específico, van al aposento alto. Allí tenían que esperar al Espíritu Santo. Dice en el versículo 13: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Bueno, ahí da la lista de todos los discípulos. En el verso 14 muestra que estaban también mujeres, María, los hermanos de Jesús. Y en el verso 15, en la última parte, dice: y los reunidos eran como 120 en número. Es decir, en Jerusalén todos se habían ido a reunirse en un solo lugar, todos los creyentes. Habían más de 120. No indica que en ese lugar vivían, sino se reunían todos los creyentes, ¿no? Los aposentos altos, había muchos en Jerusalén, eran lugares para reuniones. Recordemos que Jesús mandó preparar y celebró la última cena en un aposento alto. Algunos dicen que posiblemente sea el mismo lugar a donde los discípulos y todos los creyentes volvieron a reunirse. Bueno, no lo han podido demostrar, pero es muy posible. Pero lo que vemos, hermanos, es que la unidad caracterizó a estos
creyentes, a estos discípulos, para recibir la promesa del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice en la primera parte del versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes, todos esos creyentes, esos mientras esperaban. Y en el capítulo 2, el versículo 1, ese día que fueron bautizados con el Espíritu Santo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, allí esperando el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para que puedan ser bautizados con el Espíritu Santo, los primeros creyentes estaban siempre unánimes, reunidos, allí en un solo lugar. Ahora, hermanos, nosotros, como iglesia, sabemos que ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos los verdaderos creyentes aquí ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo el día que nos convertimos. Ya no estamos esperando esta promesa que los discípulos esperaban aquel día. Debemos tener claro esto, lo hemos ido ya repitiendo varias veces en nuestros estudios en los rebaños también. Ya hemos sido nosotros bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el poder del Espíritu ya está en cada uno de nosotros los creyentes, ya está en nuestras vidas. Aún ya está en nuestra iglesia el poder del Espíritu Santo. Entonces la pregunta ahora es, por favor, mi pregunta es, ¿por qué no hay muestras del poder del Espíritu Santo para que los no creyentes se conviertan? Si el poder ya está en nosotros, ya está en la iglesia. La respuesta, por supuesto, es obvia, ¿no? Por la falta de obediencia, de unidad como iglesia. Eso sería una muestra de que, bueno, no hay poder, no se muestra el poder del Espíritu Santo para que los no creyentes se conviertan al Señor. Y esa unidad, para que se manifieste el poder del Espíritu Santo, se muestra tal vez en estas dos cositas. Todos debemos seguir un mismo propósito. Y ese es el propósito por el cual se dio el Espíritu Santo. Vemos en el libro de los Hechos. Para que el Evangelio se extienda a todas las naciones de la tierra. Es cierto, hay otros propósitos que tenemos como iglesia, hermanos, como nuestra santificación, nuestra ayuda mutua, el amor. Pero todo eso apunta ¿a qué? A que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. En ese propósito tenemos que estar concentrados todos. Y la iglesia hoy no está concentrada en ese propósito. Vamos a verlo por qué. Bueno, el otro punto, antes, Joseph, por favor. Cada miembro debe estar usando sus dones, talentos, capacidades para lograr dichos propósitos. Involucrados, haciendo lo que nos corresponde para que esos propósitos se hagan realidad. Usando nuestros dones, talentos, sea dentro de la iglesia o en la comunidad también. Y hermanos, eso no es una realidad en nuestra iglesia. El año pasado, en diciembre, tuvimos nuestra asamblea, ¿no? Y los ancianos nos informaron que no toda la iglesia está sirviendo aquí. Entonces no podemos decir que estamos mostrando unidad, al menos persiguiendo el propósito por el cual el Espíritu Santo, por el cual hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Muy pocos estamos sirviendo. Y otra forma en que mostramos la unidad y para que el Espíritu Santo obre, o por qué no obra en nuestra iglesia, es por la inasistencia a nuestras reuniones. La unidad, hermanos, lo manifestamos cuando cada miembro prioriza asistir a todas sus reuniones. Bueno, ahí tenemos una fotito de nuestra iglesia. Si se fijan, hay sillas vacías como en esta mañana. No estoy tan convencido, pero estamos por sobre los 100, Hugo, miembros. Ya, ese es el promedio. Pero en esta mañana, hermanos, hay bastantes personas que nos visitan. O sea,
estamos en un promedio tal vez en esta mañana de 70 personas, pero agregado a personas que siempre nos visitan. Y bienvenidos, por supuesto. Pero esto es nuestra realidad. No tenemos una asistencia permanente. La asistencia en nuestras reuniones nos ayuda a estar informados y eso nos hace involucrarnos y saber a dónde caminamos con nuestros propósitos como iglesia, ¿no? Si alguien no asiste, no sabe a dónde vamos, cómo caminamos, en qué estamos con los propósitos de nuestra iglesia. El porcentaje de inasistencia es alta, esto es lo que quería decir. Y acá hay unos datos, no son actuales, pero cuando yo era anciano en la iglesia hacía todo este trabajo de la asistencia, tanto domingos, rebaños, bueno, de oraciones no hacía, pero esto es más o menos algunos promedios de inasistencia en nuestra iglesia. Creo que no ha cambiado hasta hoy, hermanos. 30% de inasistencia los domingos, 40% en rebaños y 75% de inasistencia en oración. Eso es nuestra realidad. Entonces, hermanos, si así estamos, la respuesta a por qué el Espíritu Santo no obra en el poder, con poder, convirtiendo a las personas, es por nuestro descuido en mostrar la unidad para perseguir el mismo propósito como iglesia, hermanos. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de los primeros creyentes, hermanos. Ellos se reunían todos los días y estaban unánimes. Nosotros tenemos, ¿cuántas reuniones a la semana? Solo 3. Y esta es nuestra realidad. Avanzamos, Joseph, por favor. Antes de mi texto, por favor, puedes perderlo. Acá hay 2 imágenes y quisiera que miremos, por favor, las 2 imágenes. La carreta con los barriles es el propósito, vamos a pensar que es el propósito de la iglesia, especialmente la evangelización. Y las personas somos nosotros la iglesia que estamos llevando adelante. La primera imagen, las personas están todos unidos tratando de llevar hacia adelante, poniendo fuerza, como dicen, empujando la carreta para llevar adelante el plan, el propósito de la iglesia. La segunda carreta, unos están avanzando, otros están ahí solo apoyados, otros más bien están deteniendo. ¿Cuál es la realidad de nuestra iglesia, hermanos? Debemos pensar seriamente y cuál es, en forma personal, y a cada uno quisiera invitarles a reflexionar. ¿Qué estás haciendo tú en ese avance de los propósitos de la iglesia? ¿Estás jalando la carreta, estás empujando o solo estás ahí apoyado en el propósito, en la iglesia, tratando de lograr que seas miembro nomás de la iglesia? O de repente estás haciendo difícil el trabajo a los ancianos, deteniendo más bien la obra. El texto ahora, miren la oración de Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, dijo, él oró por sus discípulos primeramente, luego por nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahí está el propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, hermanos, la unidad de la iglesia va a llevar adelante la evangelización. Entonces, busquemos el poder del Espíritu Santo como iglesia para testificar con eficacia. Segundo punto. Disculpen, mis notas asistiendo a las reuniones de oración.
Específicamente, la reunión en la cual flaqueamos más como iglesia. El versículo 14 resalta que los primeros creyentes se reunían juntos en ese aposento alto, especialmente para orar. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí con las mujeres y María y los hermanos de Jesús. Fíjense, hermanos, la Biblia nos enseña que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, nació con reuniones de oración. Las primeras reuniones que la iglesia tuvo fue de oración. Y tristemente en la actualidad, y no es la realidad de nuestra iglesia nomás, es la realidad de la iglesia en el mundo. Las reuniones de oración son las reuniones más bajas, pero es la reunión, no sé si decir, la que va a empujar el evangelismo, para no decir que es la más importante. Es especial la Cena del Señor, lo celebramos, pero todas las reuniones tienen el mismo nivel. Pero tristemente la reunión de oración es la más baja. Y en Hechos vamos a ver, hermanos, que por las oraciones de la iglesia es que la obra avanzó, porque gracias a las oraciones el poder del Espíritu se manifestaba. A ver, entonces los primeros creyentes, luego ¿qué tenemos? La pregunta es, ¿cuántos participaban en esta reunión de oración? Allí en el versículo 14 dice, todos, no faltaba ninguno, todos. Y además dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No es que asistían una o dos veces o de vez en cuando, de manera continua, hermanos, permanentemente. Estaban orando. Así lo vamos a ver a la iglesia, siempre orando. Y no olvidemos, hermanos, que la oración de estos discípulos, de estos primeros creyentes, era para ser bautizados con el Espíritu Santo. Y acá otra vez repito y reitero, nosotros, la iglesia, ya no estamos esperando el bautismo del Espíritu Santo, porque ya hemos sido bautizados todos y cada uno de los creyentes con el Espíritu Santo, el día que nos convertimos, ¿verdad? Eso debemos tenerlo claramente. El Espíritu ya está en nosotros, en nuestros corazones, está en la iglesia. Pero la pregunta otra vez es, ¿por qué no hay muestras del poder del Espíritu Santo para que los incrédulos se conviertan? ¿Por qué? La respuesta creo que es obvia, hermanos. La respuesta es obvia. Por la falta de oración de la iglesia. Ahí tenemos una foto de nuestras reuniones de oración. Parece un buen número. Hermanos, no está ni la mitad. Por ser una reunión circular, parece que hubiésemos un buen número, pero somos menos de la mitad. O no sé si estaré yo allí, pero hay menos de la mitad. Dos cositas allí también. Lo que quería decir, hermanos, es que en nuestra iglesia sí hay dones. Algunos dicen, falta el don de evangelista en la iglesia para que la gente se convierta. Nuestra iglesia ha demostrado que sí hay dones de evangelista. Y eso se muestra en que muchos hermanos aquí se esfuerzan por compartir a otros el evangelio. Traen a sus amistades, incluso acá al culto, llevan a su rebaño, a sus vecinos, a sus familiares. Otros están esforzándose bastante por enseñar cursos de manera individual, compartiendo el evangelio. Y ustedes son testigos, hermanos. Tenemos buenos predicadores del evangelio que comparten con claridad desde aquí.
en nuestras actividades evangelísticas. El don del evangelista lo tenemos en nuestra iglesia. También se hacen actividades evangelísticas. Hemos hecho muchas el año pasado. En este año también ya se han empezado a hacer. Entonces, lo que los ancianos están promoviendo se hace. Pero lo que falta es que la iglesia se una en oración. Una cosa más. La oración es la asistencia más baja. Creo que esta foto es la primera reunión de oración que tuvimos como iglesia en este año, en día domingo. Y es menos que un jueves el año pasado. Estamos en menos de la mitad. Y esa es la causa de que hubo solo 3 bautizos en el 2024. Eso es lo que estoy tratando de informar, hermanos, en estos datos. Y la pregunta es, por supuesto, ¿quieres que haya bautizos en este año, hermanos? ¿Qué tienes que hacer? Este domingo que viene se ha programado bautizos en nuestra iglesia. Y gracias a Dios que por la unidad de hermanos, el tiempo que dan hermanos para venir a orar aquí a la iglesia, algunos estarán testificando su fe la próxima semana y algunos reconciliándose. Pero tú podrás decir con gozo, el próximo domingo, yo he estado orando por ti, hermano, por eso estás dando este paso de obediencia. Quiero animarles, hermanos, a que no nos descuidemos en esta área. Las últimas reuniones de oración hemos estado menos de 20. No digo para desanimarnos, y esto no es para desánimo, no lo expreso para desánimo de los ancianos incluso, hermanos, sino es para motivar y para un poco de atención a la iglesia, hermanos. El liderazgo acá está haciendo todos sus esfuerzos, pero como iglesia no estamos respondiendo a nuestro deber, a lo que Cristo nos ha mandado. Jesucristo dijo, sin mí, separados de mí, dice Reina Valera, nada podéis hacer. Necesitamos la ayuda, el poder de Él para poder compartir el Evangelio y para que otros se conviertan. Ahora tengo una preguntita más. ¿Qué hacer si nos es imposible asistir? No es posible, hermanos, a veces asistir. Pero ¿qué hacer? Algunas sugerencias. Todos tenemos inconvenientes. Esto sí quería advertir. Los que vienen a orar, hermanos, no es porque no tengan tiempo, no tengan que hacer nada en ese momento, o porque estén bien de salud. Hay hermanitos mal de salud y de muy distantes que vienen a orar. O sea, no es porque no tengas inconvenientes. Todos tenemos muchos inconvenientes. El asunto es que considerar que es un mandato de Cristo y debes obedecer. Por ahí tenemos que empezar, hermanos. Él lo mandó, ¿no? Que oremos, porque sin mí nada podéis hacer. Y una cosa más es, si realmente deseas obedecer, Cristo se encargará de quitar todos los estorbos que te impiden venir. Él se va a encargar, hermanos. Solo tienes que poner ese deseo en tu corazón. Y una cosita más, hay un costo que debes estar dispuesto a pagar. En ese horario que oramos como iglesia, hay una actividad que tú estás haciendo. Y, por supuesto, si tienes que venir a orar, tienes que rechazar esas actividades. Y tal vez vas a perder,
Pero ese es el costo que tienes que pagar para ganar lo que es espiritual, para ganar el mundo para Cristo con el Evangelio. No hay otra forma. Se tiene que pagar el costo. A veces es caro, pero habrá que hacerlo, hermanos. Puedes unirte a orar en otros horarios, con otros. Esto hacíamos antes, hermanos, iniciando la iglesia. A las 6 de la mañana había un horario de oración para quienes no pueden. También había guerreros de oración, se llamaba. Antes de iniciar el culto, media hora antes venían un grupo para orar, ya si no pueden los jueves. Las damas se reunían para orar, dándoles opciones a las mujeres que no podían orar los jueves. Entonces, hermanos, si es que tú no puedes orar en los jueves 8 de la noche, tal vez, ¿por qué no buscas a otros que no pueden y buscan un horario? En una iglesia recuerdo que a la 1 de la tarde se reunían para orar. Supongo que ese era el horario que no trabajaban. Se unían para orar. El asunto es desear obedecer. Este es algo que escribió un creyente sobre la oración. Los verdaderos miembros de una iglesia se miden por su asistencia a las reuniones de oración. No sé si lo compartimos, no sé si tú lo compartes, hermano, pero si la iglesia de Cristo empezó con reuniones de oración, debes empezar a evaluar tu vida cristiana también en función de tu participación en las oraciones como iglesia. Avanzamos, hermano. En tercer lugar, y esto acá quiero ir breve y para motivarnos, hermanos. Los líderes y cristianos maduros tenemos que ser ejemplo. Esto se evidencia aquí por la lista que da el autor de las personas que encabezaban y dirigían las reuniones de oración. Habían 120 allí reunidos, pero se nos da la lista primero de los apóstoles, ¿no? Se les menciona por nombre. Están todos menos uno, Judas Iscariote, que él fue falso, ¿no? Y él no estaba allí, obviamente, ya no existía ya. Él fue el traidor. Pero más adelante se nombró su reemplazo. Y su reemplazo también estaba allí en las reuniones de oración. Matías, ¿no? Que se verá en el siguiente mensaje. Luego se menciona a una lista de mujeres que han demostrado su fidelidad a Cristo. No se da ya los nombres de ellas, pero se supone que son esas mujeres que desde el inicio del ministerio de Jesús lo acompañaron. Incluso algunos de ellas le ayudaron con sus bienes, dice, ¿no? Tal vez allí estaría pues María Magdalena, María la esposa de Cleofas, tengo acá unos nombres, Salomé, Juana, Susana, seguramente estuvieron las hermanas Marta y María, estarían allí. Aunque algunos autores dicen que posiblemente en esa lista de mujeres estaba también las esposas de los apóstoles, ¿no? Para sustentar, podríamos decir, el trabajo, el liderazgo de sus esposos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ellas mostraban fidelidad al Señor Jesucristo. Así, hermanos, las mujeres apoyan mucho a la obra, especialmente del avance del Evangelio, con las oraciones. Y es muy bendecida la iglesia que tiene una reunión de damas dedicada especialmente a la evangelización. Y en tercer lugar está María, la madre de Jesús y sus otros hijos, o sea, los medio hermanos de Jesús, ¿no? De María y José, que le nacieron después del nacimiento de Jesús. Y ellos, se da el nombre de María no porque era líder, sino para mostrar que después que Jesús había resucitado, tanto María y sus hermanos se convirtieron en creyentes.
porque los evangelios nos muestran que, al parecer, María y sus hermanos no creían en el ministerio de Jesús. Recordamos, en una oportunidad Jesús está predicando, enseñando allí, y de pronto llega su madre y sus hermanos, y alguien le dice: tu mamá y tus hermanos te buscan. Al parecer, su mamá y sus hermanos estaban desatendidos de Jesús. Y Juan, por ejemplo, el capítulo 7, verso 5, dice que ni aún sus hermanos creían en Jesús. Y en Marcos 3, 21, dice que ellos fueron a recogerlo, a exigirlo que regrese a casa, porque pensaban que estaba loco, ¿no? Eso era la realidad. Pero parece que después de esa resurrección, ellos se volvieron en creyentes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 7, tratando de demostrar o demostrando allí la resurrección de Cristo, él declara que Jesús se presentó a Jacobo, ¿no? a su medio hermano, se presentó vivo. Entonces, después él creería en Jesucristo y convencería a sus demás hermanos y a toda la familia. Entonces, el autor Lucas acá menciona, resalta especialmente a María y a sus hermanos para demostrar que ellos también ya eran creyentes. Y como creyentes están allí en las reuniones de oración junto con los primeros cristianos. Y lo resaltante aquí también es, hermanos, que tanto uno de los hermanos de Jesús, Santiago o Jacobo, fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, como veremos en Hechos, un pilar de la iglesia, y escribió el libro de Santiago, como sabemos. Y su otro hermano Judas escribiría el libro de Judas. Entonces estos vendrían a convertirse en líderes también, y los vemos desde el principio en la reunión de oración, unidos con los demás creyentes. Esto es lo que debemos aprender entonces, hermanos. Avanzamos, José, para ir culminando. Como líderes, entonces, ellos van a priorizar esto. Eso vamos a ver en el libro de Hechos. En el capítulo 6 veremos que la oración debe ser su prioridad junto con la enseñanza. Dos cosas se dedicaron los líderes: a orar y a predicar. Y después ellos pudieron pedir y pedían a la iglesia que los sustentaran especialmente con sus oraciones. Eso es lo que pedía el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, los versículos, a ver, Joseph, si me lo sueltas, 18 a 20, ¿no? Pedía a la iglesia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, les dice primero, y luego les dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, pidiendo oración para que pueda cumplir con su ministerio. Entonces, hermanos, líderes, los líderes y creyentes maduros tenemos que estar primero para influir saludablemente en los nuevos, ¿no? Los hermanos que llegan, ellos tienen que entender que esto es la vida cristiana: unidad y oración. Pero tenemos que empezar nosotros, ¿no? Como ejemplo. Les animo, hermanos líderes, es difícil, es complicado, pero esto es la responsabilidad que hemos recibido del Señor. Y para concluir, hermanos, esto es mi conclusión. Oremos personalmente a Dios para que el Espíritu Santo, que ya mora en usted, ¿no? En nosotros, ya mora el Espíritu Santo, le haga tomar conciencia de que como parte de la iglesia busque la unidad, asista a las reuniones de oración, y si es líder,
tome en serio su responsabilidad de encabezar la búsqueda del poder del Espíritu Santo que está apagado en nosotros, todo en nuestra iglesia está apagado. Eso es bíblico, ¿no? El apóstol Pablo dijo que está apagado el Espíritu Santo, para que se avive y obre con gran poder, produciendo conversiones en las vidas de los no creyentes que tanto necesitan a Cristo en sus vidas. Oramos, hermanos. Buen Dios, gracias te damos por el poder de tu Espíritu que ya está en nuestros corazones y está también en nuestra iglesia. Eso lo sabemos y lo creemos con certeza, Padre. Pero ayúdanos con nuestra responsabilidad de concentrarnos en ese propósito especial que tú has dejado a tu iglesia de compartir el Evangelio a las demás personas y que todos podamos unirnos, Señor, como iglesia a los planes de los líderes de la iglesia para llevar adelante tu obra y que eso se manifieste en llegar también a las reuniones de oración. Ayúdanos, Padre, a ver cómo podemos estar orando en nuestra iglesia, porque la gente te conozca, Padre. Por favor, suplico esto por tu iglesia en este lugar. En tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén.